economía mundial. Así que adelante David Aguarre con la sección económica. Muchas gracias, muy agradecido. La economía a nivel mundial, a causa de la pandemia del COVID-19, se ha visto afectado el mundo entero. O sea, no se puede hablar de región. Si un Banco Mundial se estima de una pérdida en cuanto a los trabajos de casi un 40 o 60% a nivel del centro americano. Se estima, nosotros como el país, que todavía me parece sorprendente notar cómo los libros económicos difieren mucho de lo que se ve en la realidad. Según el Banco Mundial, la República Dominicana es uno de los países con mayor crecimiento de toda la región de Centroamérica y el Caribe. Haciendo hincapié en la parte del turismo, la telecomunicación y la zona franca. Ellos estimaban que para el año 2030 el país estaría en su auge como uno de los países de mayor crecimiento a nivel del Caribe, para ser redundante. Pero me parece extraño porque muchas veces difiere en las redes. ¿Qué difiere? Bueno, se habla de un crecimiento macroeconómico donde el Producto Interno Bruto de la región total del Caribe son de 260.000 millones de dólares, siendo la República Dominicana el país con mayor crecimiento. Según Miguel Alviso, según Héctor Alviso dijo, respondiendo al presidente Leonel Fernández, pero lo que me parece un poco como raro es que ahora que el doctor Leonel Fernández Reina no está dentro del gobierno, habla de los informes dados por el Banco Central como si fueran recapitulados o hechos para incentivar el engaño en cuanto a la realidad que se está viviendo el país. Pero mientras Leonel Fernández fue presidente, estaba bien. Y lo que a veces es más raro es que el gobernador del Banco Central sigue siendo el mismo desde cuando Leonel Fernández era presidente. Y desde antes de Leonel Fernández. Entonces, ¿cuál es la situación que ahora, según el presidente Leonel Fernández, nos está engañando con los informes de gobierno cuando son prácticamente la misma fórmula que se ha usado para decir que hay un crecimiento donde no lo hay? Lo que pasa es que aquí se toma, por ejemplo, ciertos análisis económicos de acuerdo a las circunstancias del gobierno de turno. Por ejemplo, cuando el gobierno de Leonel Fernández estuvo en su mejor momento, que no había ninguna crisis económica, ninguna crisis global, quieren traer a colación ese punto para decir que han hecho todas las bondades y parece como que no estamos en ningún tipo de crisis, en ningún tipo de pandemia, porque esta medida económica que se habían tomado y esos apuntes para el crecimiento de América Latina y el Caribe, ya hay que volverlo a barajar, hay que volverlo a reivindicar, porque ese planteamiento, como igual se dice los temas de la ONU para el desarrollo del milenio, no se van a poder llevar a cabo porque esa agenda ha tenido que variar. La economía global se ha deteriorado completamente y eso es mentira. Que alguien diga ahora mismo que todo está bien, que cuando aquel estaba mejor. Grandes países, grandes potencias están haciendo malabares para mantener una economía fluctuando debido a ese poco flujo de dinero de las grandes masas. La gente no estaba consumiendo, comprando disparates por internet, comprando cosas que ni siquiera necesitaban. La economía se frizó en un momento determinado en todos los países del mundo. Y gran parte de la economía de este país, ¿de qué depende? Del turismo. ¿Y dónde estaban los turistas? Vayan a los hoteles de Puerto Plata vacíos. Un grupo de gente, de dominicanos que llegaron en la playita, unos cuantos, pero los hoteles, que son los que generan una gran cantidad de divisas en el país, vacío, porque
ese flujo de turismo se acabó, y en ese punto a mí me consta que nosotros debemos cambiar el concepto del modelo económico en la República Dominicana, que no se base en la economía del turismo, porque ya con esta pandemia se demostró que el turismo es muy volátil y depende de mucho. Un mosquito que pique una persona en Israel, ya eso afecta al turismo, porque ese mosquito crea una pandemia, una situación. Anteriormente, con lo de la gripe aviar, no tomamos en consideración que la gripe aviar disminuyó la cantidad de turistas que ingresaban al país. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Buscar hacia otro mercado, buscar hacia otra fuente de ingresos donde podamos generar riqueza para exportarlo. No, por ejemplo, vendiendo la minera, como la Barrigold. Porque yo me pregunto, si nosotros vendemos la Barrigold, ¿qué beneficio a largo plazo nos ofrece eso? La minera, lo natural, la explotación de oro. Esas explotaciones de oro a largo plazo lo que nos van a dejar es caos, porque yo no veo el beneficio del oro. Aquí siempre estamos cogiendo préstamos y préstamos sobre préstamos, y más ahora que estamos en una crisis que ahora se justifica en un poco una medida, pero no 100% se puede justificar. Tenemos que incentivar la economía en la producción, la exportación de nuestros propios rubros, porque el turismo, como vemos ahora, está prácticamente por el suelo, o sea, no hay turismo. ¿Y qué tú crees, David, en torno a ese planteamiento que hace Daniel, en el sentido de que se busquen otras fuentes alternativas de entrada de divisas que no sea, no vamos a decir, que estudiar. No vamos a decir divisa extranjera, como dicen algunos locutores, porque las divisas son extranjeras. Ni modo. Ni modo que la sean. divisa extranjera. Entonces, ¿qué tú crees? Porque hay que estudiar. Estudiar eso, ¿eh? ¿En qué sentido digo que estudiar? Nuestro gobierno, desde que se apaciguó un poco lo de la pandemia, ha tratado a través de David Collado incentivar el turismo, tanto interno como externo. Pero ¿qué hay que hacer? Este no ha sido la única vez que la economía se ha visto afectada a nivel mundial. El año 1930-37 ocurrió lo que se llama la Gran Depresión, sí, a nivel mundial. En ese tiempo estaba Trujillo, ¿verdad? A Trujillo lo recibió el ciclón de San Zenón, tomando Trujillo. Todos los golpes los recibieron. Sí, todos los golpes. Entre ellos el ciclón de San Zenón, que destruyó la ciudad. La ciudad, la parte donde eran las casas frágiles y de madera, no la ciudad Nicolás de Obando, la Intramuro, el Conde y esa parte, no la zona colonial. Pero Trujillo la reconstruyó. Nos hemos reconstruido muchas veces y eso le dio un gran prestigio a Trujillo. Sigue diciendo. Sí, y aparte que pagó la deuda externa. También, lo que tú ibas diciendo, que yo te interrumpí. Es estudiar cuáles son los mecanismos que se han usado para poder salir a flote de las crisis. Ahora le dicen resiliencia. Bueno, resiliencia. La resiliencia, o sea, nosotros. Sí, pero resiliencia es la capacidad de salir de las crisis. Sí, de la crisis. En cuanto a la parte socioeconómica de nuestra sociedad como dominicanos, tenemos muchas ramas que se pueden utilizar para dinamizar la economía. ¿Cómo cuál, David? ¿Tú eres economista? La producción, o sea, la producción de nuestra tierra, gracias al Señor. Las exportaciones podrían darnos casi más de un 40% en cuanto a ganancia a nivel mundial. Pero los campesinos son motoconchistas, no están en el campo produciendo. Porque no incentivan, no hay un incentivo real. Por ejemplo, la producción de arroz, ¿qué ha pasado? El azúcar en nuestro país tenía comercio con Estados Unidos. Pero ¿qué ha pasado con la producción de azúcar? ¿Qué ha pasado con los productos que nosotros producimos que se utilizan en el mundial? Y los puercos ahora se murieron también. Y lo que pasa es... Y me parece raro y como un poco gracioso que en Suecia uno de los mejores chocolates son los de ellos. Pero el mejor producto de material primo que ellos utilizan es el cacao de nosotros. Cacao, entonces sí. Aquí no se produce el chocolate porque nosotros de calidad, digo. Es el llamado valor agregado, que no le agregamos valor, sino que preferimos exportar la materia prima, que los commodities que ahora le llaman, lo poco que producimos. Lo que pasa es que, por ejemplo, se trae una zona franca para contribuir con los empleos, ¿verdad? Pero la zona franca lo que hacen es que le pagan un salario
Pésimo. ¿Y qué va a hacer una persona que está en el campo cuando se instala esa zona franca? Pero yo no voy a trabajar 12 horas de clavo por un mejor busco un motor o me pongo a vender yaniqueque. Entonces, esa es la mentalidad. Incluso la economía ahora, los trabajos de los jóvenes ahora son motoconchos y banquera, sin ánimo de ofender a esos jóvenes trabajadores. Pero esa no es la visión que se tiene que tener en un país, que la única opción es que una mujer tenga que meterse a banquera y un joven a motoconcho, los que no están delinquiendo por ahí, claro, los que quieren realmente trabajar. Mira, Daniel, se habla de una recuperación de un 46.7% de los empleos, principalmente en zona franca, que es uno de los que según el Banco Mundial es una de las fuentes macroeconómicas que ha apoyado al país. Pero como decía nuestro compañero, es una fuente de castigo básicamente, es como una tortura. Tú dices a una persona, te voy a pagar a ti una chilata de dinero por casi 14 horas, porque no son 12, son 14 hasta 18 horas metido en una zona franca, trabajando. Ese tema económico es bastante profundo, parece que tendremos que seguir hablando. David nos ha hecho unos interesantes análisis, Daniel ha colaborado mucho también, pero mira, hablando de economía, el presidente de la República, mucha gente le reconoce al presidente la intención de hacer un buen trabajo como primer mandatario de la nación. Pero gobernar es difícil. Mira, el pollo se ha puesto escaso ante la escasez también de la carne de cerdo. La gente está consumiendo el pollo. Entonces se ha puesto caro, sobre todo en los barrios. Y el presidente ha dicho que va a importar libre. O sea, tú quieres, saca un permiso y trae pollo, los pollos que tú quieras. Y ya se están oponiendo los productores. No, nosotros somos capaces de producir todo el pollo que se necesita. ¿Y dónde está? Sí, porque se pierde el monopolio. El monopolio. Claro. Hay gente que, mira, hay gente que ha vivido, tú lo sabes, David, toda su vida del monopolio y de los incentivos que le da el Estado. Que si y tú lo ves rico y tú lo ves, no, cada vez que le quieren quitar el incentivo, dicen, no, lo que pasa es que se va a quebrar y se van a perder los empleos, porque nosotros apenas estamos sobreviviendo, pero acaba de comprar una torre que le costó 50 millones de dólares y los hijos andando en Lamborghini y estudiando en las universidades extranjeras y siempre están quebrando. Sí, y fuera del país y comprando mansiones y las sucursales, las sucursales de la doña de la casa también, ahora hay que mantenerla. Esas mujeres tienen hay que ponerle unos implantes y una cosa por la cadera y otra cosa por aquí. Lo bueno es que el presidente Abinader toma medidas asertivas, no como un presidente anterior que tenía, no voy a mencionar el nombre, pero él había dicho, si el pollo está caro, coman huevo.